La ministra de Comunicación, a propósito del tema, ha dado a conocer información en el sentido de que los medios estatales están a disposición de los partidos políticos que participarán de las elecciones del 12 de octubre. Ahora bien, ya se ha hecho conocer al Tribunal Electoral respecto a cuáles son los horarios, las tandas. Se entiende que va a haber un sorteo que tiene que realizar el Tribunal Electoral para que puedan utilizar este espacio los partidos políticos. ¿Cómo está la situación, señora ministra de Comunicación Amanda Dávila? Le escucha el país y el mundo a través de Panamericana. Muy buenos días. Muy buenos días, Panamericana. Un gusto de poder contactarme con ustedes. Bueno, como Ministerio de Comunicación, quiero informarle que desde fines de agosto hemos sostenido reuniones con el Tribunal Electoral para definir precisamente cuáles van a ser las características de esta propaganda electoral gratuita en los medios de comunicación. Como Ministerio de Gobierno y cumpliendo estrictamente la ley, hemos dicho al órgano electoral plurinacional que vamos a cumplir la ley que señala claramente que todos los medios de comunicación del Estado, televisión, radio, periódico Cambio, están a disposición de los partidos políticos con espacios de, por ejemplo, en el periódico de 2 páginas diarias, con espacios de 10 minutos de televisión entre los 5 partidos cada día, con espacios en Radio Patria Nueva de 10 minutos en horarios, obviamente, a todo el día para todos los 5 partidos políticos. Luego de esta reunión que tuvimos a fines de agosto con la visita de la presidenta del Tribunal Electoral aquí en el Ministerio, se han llevado a cabo reuniones técnicas con directores de medios y los técnicos de los medios del Estado para definir las características del espacio, en qué horarios, en qué momento se va a llevar a cabo. Nosotros hemos informado a la Corte que estamos ya dispuestos a pasar desde el anterior viernes, desde el día, desde el día 12 de septiembre. La Corte ha definido, de acuerdo a las reuniones en la sala plena, que esta propaganda electoral va a comenzar el 22 de septiembre hasta el 9 de octubre. Son decisiones que ellos han tomado, porque quiero definir lo siguiente. Es el órgano electoral el que en trabajo conjunto con los partidos políticos definen el contenido de lo que quieren publicar. Nosotros no nos vamos a involucrar en contenidos, en los temas que quieran hacer. Es el órgano electoral el que claramente establece qué temas van a ser abordados en un día, qué otros temas al otro, qué se va a difundir en una separata, por ejemplo, que de más o menos más de 20 páginas que el periódico Cambio también va a difundir. Por lo tanto, este tema de cumplimiento de la ley para nosotros es absolutamente estricto. Nosotros lo vamos a cumplir al pie de la letra, pero toda la coordinación con los candidatos y los partidos políticos está a cargo del órgano electoral. Nosotros no nos involucramos en esta relación, simplemente abrimos los medios de comunicación del Estado para la propaganda electoral. Ahora, ministra, el candidato, especialmente el Movimiento Sin Miedo, hacía algunas observaciones respecto a que habría un retraso, trabas para acceder a este derecho, y un poco dando a entender que ha sido el Ministerio de Comunicación el causante de este retraso, de esta demora. ¿Es así? Bueno, no, ese es un desconocimiento de la ley, en este caso de parte de ese partido, porque, como le decía, el órgano electoral plurinacional es el que define el reglamento. Nosotros hemos abierto los medios a partir del 12, del viernes. Estábamos dispuestos ya a difundir todo lo que hubiese definido la Corte con los partidos. El órgano electoral ha establecido
ya un reglamento y son ellos los responsables del contenido del reglamento para la difusión de la propaganda electoral. ¿Y qué es lo que ha definido? Ha definido que estos espacios gratuitos comenzarán efectivamente a difundirse el 22 de septiembre. A partir del 22 de septiembre al 9 de octubre se difundirán tanto los spots, los jingles, como la propaganda en periódicos de manera gratuita. Ese es el reglamento que define el órgano electoral. Nosotros no tenemos nada que ver con la definición de la forma, del tiempo, no tenemos que ver con la fecha ni nada. Eso es algo que tiene que ver con el órgano electoral y en concreto con la ley electoral que en su artículo 118 establece esta situación de los espacios gratuitos. Por lo tanto, responsabilizar al Ministerio de Comunicación por un retraso en la difusión de la propaganda electoral gratuita es simplemente un desconocimiento total sobre la ley electoral y sobre las decisiones que está tomando el órgano electoral plurinacional en este momento. Muy bien. Ahora, ministra, el lugar, es decir, en la tanda, los horarios, ¿están distribuidos en toda la programación o son las tandas estelares? Es decir, en los horarios donde hay mayor cantidad de televidentes, de radioyentes. ¿Cómo se ha establecido el lugar donde se va a difundir esta propaganda? Un poco esto en función a algunas consideraciones que hacían también los participantes opositores en esta elección, ¿no? En el sentido de decir que se está privilegiando el sector más importante o el horario más importante para los candidatos del oficialismo. Bueno, es como le decía, en el reglamento que está aprobando el órgano electoral se establece 3 pases en horarios estelares y otros 6 pases en horarios regulares en el canal de televisión Bolivia TV, por ejemplo. Pero eso no quiere decir que un partido se va a un horario regular y otro a un horario estelar, sino que en el horario estelar se difunden pases de los 5 partidos y también los 5 partidos en los pases en horarios regulares. O sea, no se trata de que un partido que tiene en este momento, digamos, que no es oficial, que no es un partido oficialista, vaya a un horario regular, en un horario al amanecer, donde la gente no pueda escuchar su propuesta. Eso sería atentar contra el derecho a la información que tiene la ciudadanía y el derecho de los propios candidatos a difundir su propuesta en igualdad de condiciones. Yo creo que el Tribunal Electoral tiene que actuar y lo está haciendo así para que todos los partidos tengan horarios estelares y también horarios regulares. No se debería cometer errores de que un partido de la oposición esté en la madrugada o al finalizar el día y algún partido, digamos, con otro tipo de propuestas tenga horarios estelares. Eso nosotros tampoco lo aceptaríamos porque estamos abriendo los medios precisamente para que los partidos que incluso no tienen recursos, no tienen posibilidades de un spot o de un jingle o un espacio en el periódico, puedan esta vez poder terciar en las elecciones con un poco más de igualdad de condiciones. Bien, ministro, otro aspecto, el reglamento de propaganda política que ha entrado en vigencia el 12 de septiembre, presentado por el Tribunal Electoral,
además de regular la difusión de propaganda política en los medios de comunicación, por supuesto, también establece la suspensión de la propaganda de gestión gubernamental, dice la normativa, alcanzando incluso a los gobiernos municipales y departamentales, no solo al nacional. ¿Su ministerio cómo ha actuado en este tema en función a la difusión de la propaganda de gestión gubernamental? Nosotros reiteramos una posición que ya hemos hecho conocer incluso al mismo órgano electoral plurinacional. Creemos que hay un vacío en torno a este tema de lo que ellos han llamado propaganda gubernamental, lo cual no entra, digamos, dentro de los conceptos comunicacionales, porque la propaganda tiene que ver con propuestas políticas, ideas, tiene que ver con la promoción del voto, la promoción de candidatos, y lo que deberíamos hablar es de información gubernamental que no se vincula con el tema político. El Tribunal Electoral, creo yo, no ha podido, por falta de tiempo u otros factores que desconozco, elaborar un reglamento que pueda llenar ese vacío que existe en torno a varios temas de la propia ley del 2010 que se ha aprobado, que quizá podían haber sido subsanados con un buen reglamento. Creemos que siendo la primera vez que esta ley establece, por ejemplo, la participación de un candidato que al mismo tiempo es presidente, debería haberse hecho un gran esfuerzo para poder aclarar, definir con precisión cuáles van a ser los alcances de la información gubernamental, de la participación del candidato presidente. En otros países existe también la figura de un presidente que se vuelve a presentar a las elecciones como candidato, que vuelve a presentarse, y hay una normativa específica. Por ejemplo, en Colombia existe la figura constitucional de presidente candidato. En Bolivia no, es la primera vez que tenemos esta ley 026 del régimen electoral del 2010 que autoriza a que el presidente y el vicepresidente puedan también ser candidatos políticos en las elecciones. Y acá se ha dado un vacío que obviamente todo el mundo está tratando de salvar desde el mismo Tribunal Electoral. ¿Qué pasa con un presidente que tiene que llevar a cabo su trabajo normalmente durante el año, durante el mes de elecciones? Porque no puede parar. Tenemos un plan operativo, tenemos un presupuesto, tenemos obras que están ya para entrega, que eso se programa durante todo el año, y por lo tanto, ¿qué va a hacer el candidato presidente? El presidente tiene que seguir trabajando, y el trabajo consiste también en la difusión de esta información a la opinión pública. Por ejemplo, el Ministerio de Comunicación no puede dejar de trabajar todo este mes. Tenemos que continuar informando sobre las políticas de Estado, muchas de las cuales giran alrededor de todo este trabajo que hace el gobierno nacional. Por lo tanto, hay ese problema, pero como le digo, es por esta incorporación en la ley del candidato presidente que está totalmente autorizada y es legal. Yo creo que esta experiencia que tenemos este año tiene que servir al Tribunal Electoral y a los partidos políticos para sentarse alrededor de una mesa, analizar, debatir los límites que, si bien en la ley se establece de una manera general, nos sirve para el trabajo práctico. Por lo tanto, ¿qué se ha decidido con el Tribunal Electoral? Que es lo que nosotros hemos entendido, porque también hay que entender que hay visiones distintas en el Tribunal Electoral. No todos tienen el mismo criterio respecto a cómo aplicar la ley en este tema concreto de la
difusión de lo que se ha llamado en la ley propaganda gubernamental. Entonces, las reuniones que hemos tenido con ellos han ido para lo siguiente: nosotros podemos informar sobre la gestión de gobierno sin que el presidente candidato y el vicepresidente candidato aparezcan en los spots o en la publicidad de este tipo de gestión. No pueden aparecer. Lo que sí está permitido, que es también lo que nosotros hemos consultado de manera directa, son las transmisiones de las entregas de obra, que es un estilo de trabajo de nuestro gobierno, de mostrar, explicar en el momento de la presentación de una obra a qué política corresponde, cuánto se está empleando como inversión, qué es lo que hace falta, para qué sirve, quiénes se benefician, etcétera. Esas transmisiones sí están permitidas. Muy bien, bueno, ha sido claro. Gracias, ministra de Comunicación, Amanda Dávila, por haber conversado con Panamericana. Ha sido usted muy amable. Muy buenos días.